Que hermanos, buenos días, Dios los bendiga. Qué gozo, de verdad, nos gozamos en el Señor. Más este día tan precioso, el que está haciendo el día de hoy, fresco. Esas hermosas alabanzas que de verdad que lo motivan a uno a seguir adelante. Queremos darle las gracias a todos y cada uno de vosotros, los que nos acompañaron el fin de semana, los que han escuchado la bendita palabra a través de las redes sociales, por WhatsApp, por YouTube, por Facebook. Gracias, de verdad que es un gusto estar aquí, un pecador de pecadores, su siervo y amigo Iván Giraldo. Ya sabéis, muchos me conocen a mí. Y el día de hoy también nos vamos a poner en sus manos, en las manos de nuestro Señor, el Dios Todopoderoso, el Creador de los cielos, de la tierra, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y con la ayuda del Espíritu Santo vamos a hallar su bendita palabra el día de hoy, porque de verdad estamos en los últimos tiempos. Nadie lo quiere creer, pero nosotros sí lo creemos porque estamos en contacto con Dios a través de su santa palabra. La palabra, la lectura de la palabra de Dios la vamos a encontrar el día de hoy en Génesis, el primer libro de la Biblia, el Génesis capítulo 1. Vamos a leerlo desde el 26 hasta el 31. Gracias, de verdad. La palabra de Dios es la forma en que Dios se quiere comunicar con todos y cada uno de nosotros. Nos quiere dar a entender directamente, porque la palabra de Dios muchos dicen que no la entienden, incluso teólogos dicen que aún todavía no han comprendido, y de hecho sí, es verdad, pero con la ayuda del Señor, con la ayuda del Espíritu Santo, nosotros tenemos, Dios nos da esa potestad, nos ilumina a través de la palabra. No es que nos dé revelación, porque la revelación ya está escrita en su bendita palabra y no le podemos añadir ni le podemos tampoco quitar. Por eso en este momento Dios nos va a revelar algo muy hermoso a través de su humilde siervo. Le pedimos al Señor de que nos dé a todos y cada uno de nosotros, los que estamos aquí, los que se van a conectar, que abramos el corazón a Dios, a nuestro Señor Jesucristo, porque Él está a la puerta tocando nuestros corazones y Él está esperando que nosotros le abramos el corazón a todos y cada uno de nosotros. Este poderoso mensaje el día de hoy va a ser, y espero que sea de mucha bendición para todos y cada uno de nosotros. La palabra del Señor escrita está y dice así, ¿la tenemos? Amén. Perfecto. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto, y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y así fue. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Oremos. Amado Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, en tu mano nos ponemos el día de hoy, Señor. Unge a tu siervo, Padre, desde la cabeza hasta los pies, Señor. Hónralo, Señor, con tu presencia el día de hoy, Señor. Te pido, Padre Celestial, por todo el grupo, Señor, por todos los que estamos aquí, por todos los que nos van a escuchar por las redes sociales, Señor, que si alguna, Señor, alguna falla hay en nosotros, porque la hay, Señor, sin duda alguna, Padre Santo, limpia nuestros corazones, nuestra mente, Señor, nuestro espíritu, Padre Celestial. Lávanos, Señor, con la presencia, con la preciosa sangre de tu amado Hijo Jesucristo, para ser dignos, Señor, de entrar en este momento
a tu presencia, Señor, de estar en este momento en tu presencia y escucharte a través de la hermosa palabra y recibir este hermoso mensaje que tienes para todos y cada uno de nosotros, Padre. Bendice, Señor, a Mariano, a toda su familia allá en México, Señor, a Judy, Padre Santo, a la hermana Alicia, mi esposa. Bendice a Fran, Señor, a su hijo Lázaro. Bendice, Señor, a todo el grupo, a Donay Gira, Señor, este grupo que tú has formado, Padre Celestial. Bendice a todos los que nos vamos a entrar en las redes sociales en este momento, los que nos vamos a conectar, Padre Santo. Bendice a la señora Magda, Padre Santo, y a todos los que están a nuestro alrededor, Padre Celestial, al pueblo, al grupo de oración, Salvos por Gracia, al hermano Alejandro, Señor, y a todos los que están con él. Te pedimos por los enfermos, Padre, para que seas tú con ellos, Padre Celestial, en estos momentos tan bárbaros que se avecinan, Padre Celestial, pero tú tienes todo bajo control para todos los que le temen, Señor. Para todos los que tememos en tu nombre, para todos los que estamos en comunión contigo, tú tienes el control. Por eso no tenemos miedo, Señor, porque tú estás con nosotros, tú lo prometiste, Padre. Te pedimos por todas las familias que han visto marchar a sus seres queridos en estos días, Señor. Sé tú con ellos, Padre. Sé tú su fortaleza en estos momentos de angustia, Señor. Y te pedimos por todas nuestras familias, por la familia Quiñones, por la familia Giraldo Posada, Señor, por la familia Gómez Vigenor, Padre Celestial, y por todos y cada uno de los que nos van a escuchar. Te damos gracias, Padre. Te alabamos y te bendecimos, Señor, y esperamos que sea de tu agrado, Señor, este momento, porque es para ti y para tu honra y gloria. En el bendito nombre de tu amado Hijo Jesucristo y llenos de tu Santo Espíritu, te alabamos, te adoramos, y de todo el grupo dice, Señor, llenos de gozo, amén, amén y amén. Ok, hermanos, bienvenidos, Dios los bendiga. De verdad que es un gozo para mí y es un privilegio estar delante de vosotros para llevaros la palabra el día de hoy. Como escuchamos la bendita palabra de hoy, algo muy hermoso, y de hecho, en estos tiempos, no lo sabía, en estos tiempos, hace poco, estaba yo con mi esposa en un sitio, estamos atendiendo un servicio, y me pareció algo extraño, y a la vez muy bonito. En pleno siglo XXI, viendo tres ratones sobre una planta, y estaban comiendo las hojas. Y de verdad que en este tiempo algo está pasando, de verdad. Algo está pasando y lo sabemos, los que llevamos la bendita palabra del Señor, lo sabemos. Y la palabra del Señor nos dice de que en la creación del mundo, pues nosotros éramos veganos. Nosotros éramos vegetarianos más bien. Dice la palabra de Dios, dice en el versículo 29, que hasta los animales eran vegetarianos. Dice la palabra de Dios, no lo estoy diciendo yo. Y dijo Dios, he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Y el 30, mire lo que dice. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y así fue. Justo así fue. Éramos vegetarianos, pues lastimosamente por el pecado, nosotros, Dios cambió todas las cosas. Pero ese no es el mensaje del día de hoy. Solamente quería hacer un énfasis con respecto a ese tema. Ahora, la bendita palabra nos va a decir el día de hoy. Dice la palabra del Señor, dándonos el mandamiento de la ley de Dios, y está escrito en Deuteronomio, también en los evangelios, pero nos vamos a basar en este momento en lo que dice Deuteronomio del 6 al 9. Dice la palabra del Señor, y por favor les pido que agarren un bolígrafo, abran ese corazón para que reciban estos mensajes hermosos que dice la palabra del Señor, hablando del mandamiento de la ley de Dios, y está en el capítulo 6 de Deuteronomio, desde el 4 dice la palabra de Dios, le dice, oye Israel,
Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y tus puertas. Mire lo que nos está pidiendo el Señor con respecto, no colgar imágenes, sino que dice, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Ahora, el mensaje el día de hoy, hermanos, se va a basar en la bendita palabra y no voy a hablar yo, vamos a permitir, hermanos, que hable Dios a través de nosotros. Y pues para eso fue que el Señor nos mandó a juntarnos como grupo, porque no hablo yo, sino que a nombre del grupo Adonai Jirá, el Señor proveerá para todos y cada uno de nosotros. Y nos estamos viendo que Dios nos creó. Él fue el que nos creó y el deseo de remarcar en este momento, el punto a remarcar, es que por más que Adán y Eva hayan sido creados a imagen y semejanza de Dios, eso no quiere decir que hubieran sido dioses omnipotentes antes del pecado en el huerto del Edén. Ellos solamente fueron seres dotados de cualidades extraordinarias y provistas de la autoridad suficiente para juzgar y gobernar el mundo, como ya lo hemos leído en la bendita palabra del Señor. Ahora, dice Génesis 2, capítulo 2, versículo 15, dice, tomó pues Adonai Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. El día de hoy, hermanos, Dios nos va a revelar qué somos nosotros, para que no olvidemos qué somos nosotros, qué fue lo que de verdad creó el Señor. Dios no creó un muñeco, Dios creó un hombre y una mujer conforme a su semejanza, a la semejanza de lo que tiene Dios a su alrededor. Dios es todopoderoso y está allá, y aunque no lo queramos creer, Él está allá y su Hijo amado Jesús está por venir. ¿Qué fue lo que creó Dios? Él creó al hombre y a la mujer y los compuso de tres cosas muy importantes. ¿De qué está compuesto el ser humano? El ser humano está compuesto de espíritu, alma y un cuerpo. No es un muñeco, para que nos demos cuenta de eso, hermanos. La palabra del Señor escrita está en Primera de Tesalonicenses 5:23. La palabra del Señor dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo en todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo muy pronto va a regresar por su iglesia. Por esa iglesia que esté santificada, por esa iglesia que de verdad esté esperando en santidad. Por esa iglesia que ha guardado sus mandamientos, por esa iglesia que ha lavado su cuerpo. Y no solamente su cuerpo, su alma y su espíritu. Por eso al Señor hay que adorarlo en espíritu y en verdad. Y vamos a hablar un poco de lo que es el espíritu. El espíritu nuestro, no el Espíritu Santo, para que nos demos cuenta de lo que nos dice la palabra del Señor. Porque muchos confundimos de que el espíritu que Dios nos dio es el mismo Espíritu Santo. No entremos en esa confusión. El espíritu en hebreo se llama ruach y en griego se llama neuma o aire. Es como un neumático lleno de aire. Si el neumático se desinfla, se le sale el aire y ya el neumático ya no sirve para nada. Se lo está diciendo una persona que Dios
ha dotado de muchas cosas bonitas y entre ellas soy un tanatólogo y un técnico disector de cadáveres y vosotros ya lo sabéis a ciencia cierta. O sea, el espíritu es la parte más profunda del ser. Es el aliento de vida que Dios le da a todo ser humano, como cuando creó a Adán y a Eva, les dio un soplo de vida. Ese es el espíritu. Y el espíritu se compone de esto que vamos, ese mensaje hermoso que Dios nos va a dar el día de hoy. No solamente Dios creó y nos puso ahí, venga, coman hierbas y hagan esto. No, Dios hizo algo perfecto. Dios hizo algo que el ser humano nunca lo podrá hacer. Nunca lo podrá hacer. Ahora, la creación no se quedó quieta. Dios hizo algo muy perfecto y creó al hombre y a la mujer. Pero la creación todos los días está en continuo movimiento. ¿Por qué? Porque de ese hombre y esa mujer siguen saliendo más seres humanos. Y esto para que nos demos cuenta y nos quitemos esas teorías baratas de que venimos del chango. Esas teorías baratas de que nosotros somos producto de una implosión. Aquellos que creen eso verdaderamente son ciegos. Que estén creyendo de que de una implosión salga algo bueno. O mire a ver si las Torres Gemelas todavía están, o es algo bonito lo que dejó las Torres Gemelas cuando después que explotaron esos aviones. ¿Qué quedó? ¿Quedó algo bonito? No. Ahora nos vamos a basar en el espíritu. Como lo dijimos, el espíritu en griego es pneuma o aire. Ahora en el espíritu, ¿qué es lo que hay? El espíritu está en nuestra conciencia. Nuestra conciencia, para que no sigamos como zombies y diciendo cantidad de sandeces con respecto a la creación de Dios. La conciencia es, por así decirlo, el parlante, el altavoz de Dios en el ser humano. Ya hemos hablado de eso y esta semana tuvimos la oportunidad de llevar la bendita palabra a varias personas que amamos en el corazón. Que ese parlante es como cuando nos lo pintaban de esta manera en la revista de Condorito, que aquí veíamos al enemigo, a Don Sata con su trinchete, y aquí veíamos el ángel diciéndonos al oído: no lo hagas, o haz esto. Ahora, ese es el espíritu, la conciencia. Dios nos habla, nos aconseja, le aconseja a nuestro espíritu. Escuchen bien, Dios nos habla y nos aconseja a nuestro espíritu y nosotros oímos la voz divina en el espíritu. Esto es locura para los que no creen y no tienen ojos espirituales. La palabra del Señor escrita está y dice así. Romanos 8. Capítulo 16. Escuchen bien este versículo para que nos demos cuenta de que verdaderamente el espíritu que tenemos nosotros no es el Espíritu Santo. Pero si nosotros recibimos a Cristo en el corazón y nos hacemos bautizar, inmediatamente pasa lo mismo que pasó con nuestro Señor Jesucristo, que cuando fue bautizado descendió sobre él el Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios en Romanos 8, versículo 16, dice: y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Nosotros nos desconectamos a raíz del pecado que tuvo Adán y Eva en el Edén. Nos desconectamos de Dios. Pero por obra y gracia de nuestro Dios Todopoderoso, que porque Él dice que por amor a nosotros, que tanto amor amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios a través de su Hijo nos mandó estos mensajes. Ahora dice el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Nosotros, antes de recibir a Cristo en nuestro corazón, nosotros somos criaturas de Dios. Tú vienes a ser hijo legítimo, no unigénito, porque Dios tiene un hijo unigénito, pero nosotros somos adoptivos, hijos de Dios, cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón.
Y al recibir a Cristo en nuestro corazón, recibimos la promesa del Espíritu Santo de Dios en nuestros corazones. Ahora la conciencia nos aconseja día y noche. Día y noche nos aconseja. En Salmos 16:7 dice la palabra del Señor. Dice, bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. Ya hemos escuchado esto, hermanos, de que cuando hablamos con alguien o alguien nos dice o nos propone algo y nosotros decimos, ¿sabe qué? Déjeme, yo consulto con la almohada. O a veces cuando cometemos un error, un error delante de nuestro prójimo, delante de nuestro hermano, delante de Dios, la conciencia nos habla en las noches. Ahora la conciencia nos aprueba o nos acusa ante Dios. Aún ante nosotros mismos nos acusa nuestra conciencia, ante nuestros semejantes. Pues la conciencia también se endurece debido al grado de nuestro pecado, al grado de nuestra necedad, de no querer recibir la palabra de Dios como verdaderamente es, porque a veces nos cuesta recibir la palabra de Dios. A veces nos cuesta someternos a la palabra de Dios. No es a someternos que el hombre se someta a su esposa o su esposa se someta a su esposo, o la iglesia o los congregantes se sometan a la iglesia. No, someternos a la bendita palabra de Dios, a lo que dice la bendita palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nuestra conciencia nos acusa. De la misma manera que nuestro Señor Jesucristo, cuando le llevaron a esa mujer y lo tentaban diciéndole que ¿qué hacemos con esta mujer? La cachamos, la agarramos en este momento en fornicación. ¿Qué hacemos con ella? Pues dice la palabra de Dios nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículos 7 y 9. Dice la bendita palabra del Señor, dice, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, hablando de mi Señor Jesús, dice, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero que arroja la primera piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en el medio. No pudieron resistir, porque la conciencia los acusaba. Y peor, estaban enfrente del Hijo de Dios, que escribía sus nombres en tierra. Eso era lo que hacía mi Señor Jesucristo. Y eso fue una profecía que se cumplió ese día. Pero ese no es el tema. Ahora, la palabra de Dios dice en Tito, capítulo 1, versículo 15 y 16. Dice, todas las cosas son puras para los puros. Esto no es para los impíos. Esto no son para aquellos que no han recibido a Cristo en el corazón. Pero si tú tienes la posibilidad de venir a Cristo en este momento, eres bienvenido. Y yo sé que habrá fiesta en el cielo. Dice, porque todas las cosas son puras para los puros. Mas para los corrompidos e incrédulos, nada les es impuro. Pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Hermanos, Dios graba sus leyes en nuestra mente y en nuestro corazón, pero la conciencia nos impulsa a obedecerla o a rechazarla. Siempre sucede así. ¿Qué es lo que pasa si tú rechazas la palabra de Dios? Lo que estamos haciendo es acarreando las consecuencias de vida a nuestro extravío. Romanos capítulo 2, versículo 15 y 16, la palabra del Señor dice, y escrita está, y dice así, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo
los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Dios no puede ser burlado, hermanos. Por más que tú tengas un pecado por allá, o por más que tú le ocultes a tu esposo, o por más que tú le ocultes a tu esposa, o por más que tú le ocultes a tu jefe, algo que has hecho en contra de él, tu conciencia te va a acusar. También dice la palabra de Dios que ¿quién te defiende? La palabra de Dios es hermosa, tus propios racionamientos. Nosotros también queremos justificar lo injustificable, queriendo darle credibilidad más a lo que nosotros pensamos que a lo que está escrito en la bendita palabra de Dios. Y no lo dice Iván, lo dice la bendita palabra del Señor. Un estudio que con la ayuda del Señor lo hemos estado preparando para ustedes y nosotros el día de hoy. Por ello nos insta a tener una buena conciencia. La palabra de Dios nos insta a tener una buena conciencia delante de Dios. Dice la palabra de Dios en Hebreos 10, capítulo 10, versículo 22, dice, acerquémonos con corazón sincero, dice la palabra de Dios, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Básicamente nos está mandando a que nos bauticemos, a que hagamos las cosas bien. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios conforme a la conciencia. Ahora en el espíritu también encontramos algo bonito. Dios no creó un pelele, no creó un muñeco y lo puso, no, creó un hombre y una mujer con sentimientos, con espíritu, con conciencia. También le dio intuición. Le dio intuición. Eso está en el espíritu. La intuición no es lo mismo que la superstición. Mucho cuidado con eso. La intuición es el presentimiento. La conciencia nos dice qué hacer o qué no hacer, mientras que la intuición nos guía a qué debemos decidir en determinadas circunstancias a última hora. A última hora, si tú vas a cometer un delito, si tú vas a robar algo, o si tú le vas a ser infiel a tu esposo, o si le vas a ser infiel a tu esposa. Eso nos dice que no lo haga. La conciencia nos dice a nosotros, no lo haga. Ahora, en el Espíritu Santo, en el Espíritu de nosotros, está la comunión. Es algo hermoso. La comunión es la capacidad de tener, o más bien la capacidad que tiene el hombre de comunicarse con Dios. Es el sistema 5G, lo que ha creado el enemigo en estos tiempos. Es el sistema Wi-Fi con la cual tú te comunicas con nuestro Creador. Es la capacidad de hablarle al oído y oírle a Él, oírle a Dios, por así decirlo. La comunión, hermanos, es el cordón umbilical que nos une al corazón de Dios. Así también Dios nos transmite vida espiritual por medio de estar en comunicación permanente con Él. Dice la palabra del Señor también, que no todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Muchos en aquel tiempo, dice mi Señor Jesucristo, me dirán, Señor, en tu nombre hicimos esto y en tu nombre hicimos esto, pero Dios dice, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Os conocí. Conocer es algo muy fundamental en la palabra de Dios. Conocer es una intimidad con Dios, es estar en comunión con Dios. No es cuestión de decir Señor, 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 no, o leerme la Biblia cuantas veces quiera y entenderla a como yo quiera y a mi conveniencia. No, es tener esa comunión con Dios. La palabra del Señor está en Juan, en el Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 27 y 28, dice: mis ovejas
oyen mi voz y yo las conozco, dice mi Señor Jesucristo, y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie me las puede arrebatar de mi mano. Eso es para glorificar a Dios. ¿Quién glorifica a Dios? Mis ovejas escuchan mi voz. Por eso, hermano querido, si alguna persona que va a la congregación, o si alguna persona que tú le hablas de la palabra de Dios, no recibe el mensaje, no escucha a Dios a través de ti, es porque verdaderamente no es del redil de Dios. ¿Qué es lo que pasa? Que debido al pecado de Adán y Eva, todo ser humano está muerto espiritualmente. Está alejado de Dios e incomunicado totalmente de Dios. Y no lo digo yo, lo dice la bendita palabra de Dios. Romanos capítulo 3, versículo 23. Dice la palabra de Dios: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Eso nos dice la palabra de Dios. En la comunión que tenemos con el Espíritu Santo, pero que no la tenemos porque no lo queremos. Pero lo podemos obtener. Solamente que tú lo hagas. En la carta del apóstol Juan, primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso es para glorificar a Dios. ¿Quién glorifica a Dios? Gloria a Dios. Bendito y alabado sea el Señor. Al estar destituido de la gloria de Dios, estás destituido de la comunión con Dios. Veámoslo claramente en la bendita palabra de Dios. Si su fe está muerta, no oye su voz y rechaza su palabra. Si no tienes fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. El pecado, hermano querido, es una barrera entre nosotros y Dios. Y créanlo, hermano querido, de que una oración de un injusto, Dios no la escucha. Por más que usted le insista. Como cuando tú peleas con tu esposa o cuando peleas con tu esposo y que lo llamas y su esposo está enfadado y no le contesta. Así mismo sucede con Dios. Si tú estás en pecado, hermano, por más que tú le ores, hay muchos versículos que nos dicen en la palabra de Dios que Dios no escucha esa oración. Pero vamos a leer una. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 9, versículo 31. La palabra de Dios escrita está y dice así, hermanos queridos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. No oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a este oye. Porque la oración del justo puede con todo, dice la bendita palabra de Dios. No pretendamos, hermanos, no pretendamos andar en pecado. No pretendamos andar en el pecado, sea cual sea, por muy pequeño que sea. Porque como estaba escuchando al amado pastor, Dios no tiene un pecadódromo que mide los pecados si son grandes, pequeños o chiquitos. Pecado es pecado donde se pare. No pretendes tener un pecado y estar orándole al Señor. O como muchos insulsos, como lo era yo, que estaba en el pecado y le pedía a Dios que me ayudara. Pero yo no sabía esto, hermanos. No lo sabía hasta que vine a la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en Isaías 59, versículo 1 y 2. Dice la palabra de Dios: he aquí, no se ha cortado la mano de Adonai para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han
hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. No lo digo yo, hermanos. Yo no te estoy acusando. Es la bendita palabra de Dios. Para que te des cuenta en qué lugar estás en este momento. Para que no estés diciendo, pero el Señor, ¿dónde está? El Señor está sentado allá en el trono y está mirando hacia abajo. Yo estoy aquí. ¿Dónde estás tú? Yo estoy aquí. Y mandé a mi hijo y él está tocando la puerta, dice la palabra de Dios en el Apocalipsis. Yo estoy a la puerta y estoy tocando, y el que abre la puerta entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Para que no siga diciendo dónde está el Señor. Ahora, el ser humano, por ser espiritual en esencia, busca llegar a Dios y comunicarse de nuevo con Él de distintas maneras desde el principio con Caín. De distintas maneras. Le podemos, mejor dicho, atribuir a Caín que él fue el que creó o el que dio esa idea de crear las religiones. De que creemos que con la religión nosotros llegamos a Dios. O que la religión que dice que todos los caminos llevan a Dios, porque el ser humano está buscando de mil maneras acercarse a Dios en filosofías, con ritos, cultos, con religiones, con buenas obras, con caridades. Como lo decía yo, en ese entonces ignorante, el que reza y peca empata. Creía que porque yo iba y hacía algo, un mal, y me ganaba un dinero y lo compartía con los pobres o con mi prójimo, con mi familia, Dios ya me perdonó. O si llegaba con una ofrenda, una limosna, como la llaman ellos, y se la dejaba allá en el púlpito, ya con eso yo cubría mi pecado. Muchos también buscan méritos. Y también nos hemos dejado llevar por religiones que debido a sus costumbres queremos o creemos que con eso nos vamos a acercar a Dios. Pero todo le es insuficiente. Porque para oír la voz de Dios hay que nacer de nuevo, hermano. Para oír la voz de Dios hay que nacer de nuevo. Y para ello es imprescindible, hermanos, escuchar la bendita palabra de Dios. Dice el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 23, dice: porque el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará, y vendremos a él y moraremos con él. Ahora dice la palabra del Señor, Efesios capítulo 2, versículo 1. Dice: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El enemigo, el diablo, Satanás, aquel maligno, es el que te dice a ti: no le pares bola a eso es mentira. Sigue con lo que te enseñaron, con las costumbres que te enseñaron. Pero entre nosotros hay mucha gente muy, muy importante para Dios. Entre nosotros hay mucha gente que son inteligentes. Y no me explico, con tanta sabiduría que Dios nos ha dado, todavía nos estamos dejando engañar de un sistema corrupto que nos quiere imponer a través de sus costumbres y solamente con el ánimo de quitarnos nuestro dinero, porque solamente es eso. Y no solo eso, de quitarnos esa oportunidad de ser salvos por gracia. Porque para estar en comunión con Dios tenemos que nacer de nuevo. La palabra de Dios nos dice nuestro Señor Jesucristo, hablándole a un hombre que vino a buscarle de noche. Porque mira, uno dice, pero ¿por qué lo buscó de noche? Yo creo, ¿no? En mi humilde opinión, que le dio vergüenza irlo a buscar de día. Como a muchos cristianos, o a muchos que quieren buscar a Dios, pero les da vergüenza buscar a Dios, buscar a su Hijo Jesucristo, a través de su palabra.
por el que dirán de los demás, por el que dirán de mi papá, por el que dirá de mi mamá, por el que dirá de mi esposa. Es tu salvación, hermano. Este hombre buscó a mi Señor Jesucristo de noche y dice la palabra del Señor, respondiéndole a mi Señor Jesucristo a este hombre que lo vino a buscar de noche y le dijo, de cierto, y mire lo que dice mi Señor Jesucristo. Lo dice 2 veces, como te estoy diciendo, esto es verdad, de verdad te digo. Dice, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Este hombre se llamaba Nicodemo. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo mi Señor Jesucristo, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios para glorificar a Dios. Hermanos, si no es el tema, pero si leemos el capítulo completo y conocemos la historia de Nicodemo, Nicodemo era uno de estos que siempre andaba en el Sanedrín, conocía la bendita palabra de Dios. Pero con todo y eso, con su sapiencia, con esa mente tan intelectual que tenía, va y le pregunta al maestro, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Y él se conocía la bendita palabra de Dios. Tú puedes nacer de nuevo si nos ponemos a cuentas con nuestro Creador, si nos hacemos bautizar, si seguimos el camino de Dios para nacer de nuevo y llegar a Dios. No hay otra manera sino que arrepentirse de nuestra maldad y aceptar a nuestro Señor Jesucristo, a Yeshua HaMashiach, a nuestro Señor Jesucristo, el Cristo, el Kyrios. Cristo es el Mesías como nuestro Salvador personal, nuestro único Señor y Salvador. ¿Por qué? Porque no hay otro más. No hay otro más en que podamos ser salvos. La palabra de Dios dice en 1 Timoteo, capítulo 2, versículos 5 y 6, dice la palabra del Señor, dice así, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Tiempo que ya está muy corto, hermanos. Tiempo que ya se está acortando para muchos. Para muchos. Nosotros seguimos batallando. Nosotros seguimos en el camino. Ahora vamos a hablar del alma. Para que nos demos cuenta, hermanos queridos, que no venimos del chango. Para que nos demos cuenta, hermanos queridos, que Dios hizo un ser conforme a su semejanza. El alma. El alma es lo que Dios nos dio a nosotros, que en el idioma hebreo se llama nepesh. Es el centro de nuestros pensamientos. Para que nos demos cuenta de esto, hermano querido, porque esto es muy importante. Es el centro de nuestros sentimientos, nuestra voluntad, la capacidad creadora, y existe más allá de la muerte. Es decir, hermanos, que es eterna. Es eterna. A esa, al alma, en eso es lo que nosotros debemos de poner mucho cuidado. Porque el espíritu es de Dios. Regresa a Dios en el momento que sale del cuerpo. Mi Señor Jesucristo mismo lo dijo al morir. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. El espíritu es de Dios. Dios lo dio, no lo puede agarrar más nadie. El enemigo no lo puede tomar. El cuerpo. Polvo eres y en polvo te has de convertir. Polvo eres y a la tierra regresarás. Mi Señor Jesucristo. Lo llevaron y lo pusieron en una tumba. El alma es eterna, hermanos, pero tú le buscas el sitio a esa alma, o en el cielo o en el infierno, y es eterna. La vida no termina en un cajón, y ya lo he dicho hasta la saciedad. El alma necesita salvación, y la única manera establecida por Dios
para ello es creer en el Hijo de Dios y aceptar a su Hijo con todo su corazón. Y ese es el mensaje que él predicó y lo dejó plasmado en su bendita palabra. ¿Y quién adora a Dios? ¿Quién adora a su Hijo? Se llena uno de gozo con esto, hermanos. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Marcos. Tengamos en cuenta eso. El Evangelio de Marcos capítulo 16, versículo 15 y 16. Para que te des cuenta de algo muy importante, hermano querido. Si tú no tienes a Cristo en el corazón y no has nacido de nuevo, hermanos, a ti te bautizaron. Tú no te has hecho bautizar. A ti te bautizaron. ¿Y te has dado cuenta que te bautizaron? Porque hay fotos y quizás la familia está ahí con botellas de licor, aguardiente, tequila, y te diste cuenta que te bautizaron, porque hay fotos. Pero la palabra de Dios nos dice, en el Evangelio de Marcos, capítulo 16, dijo, y les dijo a sus discípulos y a nosotros los que hemos recibido su palabra y a todos los que hemos recibido su palabra. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. A toda criatura. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Eso duele, hermanos. Duele de que se le lleve la bendita palabra del Señor y la gente no lo quiera aceptar. Y más en este tiempo, hermano. Lo que se avecina es difícil. Lo que se avecina, hermanos, es para tener miedo, para tener temor y temblor delante de Dios. Porque estamos en principio de dolores, hermanos. Y si la palabra de Dios dice que estamos en principio de dolores, hermanos, eso es como cuando una mujer va a tener un hijo. Principio de dolores, ya no hay quien detenga ese parto. Para que nos pongamos a cuentas con nuestro Señor. En Romanos capítulo 1, versículo 16 y 17. Y lo hacemos y hablo en nombre de todo el grupo. Y no nos vamos a cansar porque Noé no se cansó en 120 años. Jonás no se cansó 40 días diciendo lo mismo. Y yo no me voy a cansar porque la palabra de Dios dice en Romanos 1, 16, 17, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego, porque porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, porque como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Ahora, si nos da tiempo, vamos a hablar, ya hablamos del espíritu y del alma, y de lo que lleva al espíritu, y de lo que supone lo que es el alma. Vamos a hablar del cuerpo. El cuerpo no es un muñeco, hermanos. Me lo conozco, qué hermosura. Me gustaría que muchos conocieran lo que es el cuerpo humano, esa máquina perfecta que Dios, valga la redundancia, máquina. Ese ser tan precioso que somos nosotros, hermano. El cuerpo está compuesto por huesos, carne, órganos, por piel, por agua, por líquidos. Ahora, hermanos queridos, en nombre de todo el grupo, Adonai Gira, quisiera en este momento explicar ciertos puntos que de verdad que nos parece de vital importancia. Dice, el ser humano nace con una sentencia de muerte sobre sí mismo, y es verdad. Está estipulado, Hebreos 9:27, que el hombre muera una sola vez y después de eso el juicio. Solamente ese versículo y muchos más desarticulan esa idea, de que existe la reencarnación, de que podemos reencarnar, en una vaca, en una rata, en un gato. Solamente ese versículo desarticula todas esas costumbres, esas creencias, esas mitologías que existen. Desde que llegamos a este mundo debemos saber que partiremos, pero el ser humano se aferra a la vida
El ser humano ante la cercanía a la muerte lucha por vivir. Lucha por vivir. Pero nosotros como cristianos, debemos entender que para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No le tengamos miedo a la muerte, porque sabemos que vamos a partir a un sitio mejor, porque nuestra vida es eterna en Cristo Jesús. No debemos de tener miedo. Yo no entiendo por qué tanto cristiano se desbocó por la vacuna. Tanto cristiano se desbocó por la vacuna y le tuvo más fe a la vacuna que a Dios. ¿Dónde está eso que profesamos como cristianos? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Dónde está eso? ¿Por qué le tenemos miedo a la muerte? A veces las personas enuncian una frase y de hecho yo la enunciaba. Y yo sé que ustedes la conocen. Yo no le tengo miedo a la muerte. Ahora la muerte se preguntará. La muerte se reirá y se preguntará. ¿Cuándo se encontraron cara a cara conmigo y se hicieron amigos conmigo? ¿O es que acaso se sienten inmunes a mí? Yo creo que la muerte les pregunta a esos que dicen, yo no le tengo miedo a la muerte. Una vez, escuchando comentarios, hubo un hombre que dijo, yo no creo en Dios, ni necesito salvación, ni creo en otra vida, después de esta vida. Además que murió y volvió a decir que allá, en el más allá no hay nada. Y eso nos preguntábamos muchas veces. Pero también nosotros nos preguntamos, pero entonces, ¿quién murió y fue más allá y vino y dijo que eso es una belleza, que eso es una hermosura? ¿Quién lo dijo? Y mucha gente se queda callada. Pero un verdadero cristiano debe saber que si hubo uno que fue y regresó y vino y nos dio este mensaje de salvación, y nos habló claramente de lo que había allá. Porque nuestro Señor Jesucristo nos habló claramente en la bendita palabra del Señor de que hay más allá. Evangelio de San Lucas, capítulo 16. Dice la palabra de Dios, hablando del rico y Lázaro. Del rico y Lázaro. Había un hombre rico y un hombre pobre, Lázaro. Murieron uno cada cual. El uno fue llevado por los ángeles al seno de Abraham y el otro murió y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Hermano querido, si usted quiere buscar la salvación, búscala ahora. Porque si tú entras al infierno, llegas a entrar al infierno, por más que tú ruegues allá, no vas a poder salir. El purgatorio no existe, eso téngalo bien claro. Y como se lo he dicho a muchas personas, entre eso mi familia, que si llegue a encontrar en la bendita palabra de Dios la palabra purgatorio, le vamos a dar un premio. Incluso Rosen Ratzinger lo dijo y por eso perdió el papado. Por eso y por muchas más que dijo. Lo hicieron abdicar inmediatamente de su puesto como papa. La misma palabra de Dios nos dice que, y dijo Abraham a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Mi Señor Jesucristo dejó plasmado este mensaje después de que se levantó de entre los muertos. Fue el único, nadie más. El que entra al infierno, el que se muere, ya no regresa, hermano, sino hasta que venga mi Señor Jesucristo. Hasta que venga mi Señor Jesucristo y lo resucite. Porque se tocará una trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero, dice la palabra de Dios. Mi Señor Jesucristo fue el único que murió y resucitó.
y como buenos, y como para muchas personas que son o se creen católicos, deben de saberlo muy bien que el infierno existe. Dice ahí en el credo, fue crucificado, muerto y sepultado y resucitó al tercer día. ¿A dónde fue mi Señor Jesucristo? Al infierno. Tú le buscas a tu alma, ¿dónde va a estar el resto de su vida? Lo que tú decidas ahora, hermanos, es lo que Dios tiene para ti en la eternidad. Dese en cuenta bien de eso, hermano querido. Ahora la palabra del Señor, si tú vas a tener una relación de verdad duradera con Dios, como lo estaba hablando con alguien esta semana, especialmente con mi madre, hablando de lo que dice la palabra de Dios en el Éxodo 20, capítulo 20, versículo 5. Dice la palabra del Señor, no te inclinarás a ellas, hablando de las imágenes. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que he visto la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. No juegues con Dios, hermano. Y si tú vas a tener, y si vas a nacer de nuevo, es como, y por esta razón lo voy a decir, es como cuando nosotros tenemos relaciones anteriores y quizás nos tomamos fotos con ellas. Y lo suyo es que las botes o que las borres del sistema digital donde los tienes. Sabemos, y es verdad, eliminar las fotos de tus ex en las redes sociales, de verdad que aquí invitan al chisme y a una cantidad de comentarios que verdaderamente no dan fruto, son tóxicos. Es mucho más saludable, y para superar la ruptura con esa persona, de borrar esas imágenes, esas fotos. Y por ende se puede decir que es como decirle al corazón, ya basta, vamos a empezar una relación. Así le damos entrada a un nuevo amor. Y hablo con los cristianos, con los que van a venir a recibir a Cristo en el corazón. Cuando tú vienes a Cristo y le entregas el corazón a Cristo, lo que debes de hacer es tirar, botar esas imágenes, porque Dios es celoso de la misma manera que la persona que entra a tu vida, esa persona que se casa contigo, le va a doler en el corazón ver imágenes de personas que han formado parte de tu vida. Deséchalas de alguna u otra forma, o guárdalas, o no las tengas ahí en casa. Si verdaderamente tú recibiste a Cristo en el corazón y vas a cambiar, quítate esas costumbres que tú traías desde antes, tíralas, aborrécelas y dile al Señor, aquí estoy. Como cuando vienes a ese amado o a esa amada, le dices, mi amor, yo ya no vivo sino para ti, quiero estar contigo, te amo. Le doy gracias a Dios porque te encontré. Le doy gracias a Dios porque has sido de mucha bendición para mí y quiero estar solamente contigo. Pero si todavía cargas una imagen de esas en la cartera, es porque verdaderamente no amas a esa persona. La misma manera es con Dios. Si todavía estás y recibiste supuestamente a Cristo en el corazón y tienes esas imágenes, estás siendo infiel a Dios. Ahora tu esposo y tu esposa no van a ver esas imágenes, pero Dios sí las está viendo. De Dios nadie se burla. Y ese es el mensaje que Dios tiene para nosotros el día de hoy, hermanos. Nosotros cuando venimos a los pies de mi Señor Jesucristo, hermano, vamos a tener muchas dificultades. Vamos a tener muchos enemigos, porque dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 10, versículo 36, porque los enemigos del hombre serán los de su casa. Los enemigos del hombre serán los de la misma iglesia. Los enemigos del hombre serán los de la misma congregación. Lamentablemente, hermano querido, si Dios
Si Dios te aparta para algo en especial, hazlo. No importa lo que digan los demás. Si te borran del Facebook, gloria a Dios. Si no te vuelven a hablar, gloria a Dios. Sigue orando por ellos. Sigue orando por ellos. Ahora, el tema central o la moraleja de todo esto, hermano, es que Dios nos creó a imagen y semejanza de Él, hermanos. Nos dio un cuerpo, un espíritu y un alma. Y ya Dios ha hablado a través de este humilde siervo de lo que es el alma. El alma es la psiquis. Es la psiquis. No le entregues tu cuerpo a cualquier persona. Dios hace esa labor contigo. Ahora, hermano, si tú tienes un problema de adicción, sea donde sea, droga, alcohol, sexo, pornografía, si tienes un problema de homosexualismo, si tienes un problema de lesbianismo, si tienes un problema de el que tú quieras, el que tú tengas, hermano, incluso de antropolatría, porque a veces muchas personas tenemos ese problema. La antropolatría es idolatrar a otra persona. Gente que no quiere, que no va a los pies de mi Señor Jesucristo por seguir otra persona, sea el esposo, sea la esposa, o sea el amigo, sea el que sea, hermanos. Porque debemos de tener esa convicción de que si de verdad tienes una hermosa relación con Dios y es genuina, debes terminar con la idolatría si tienes imágenes en tu casa. O si de verdad es que practicas la antropolatría. Tenemos que tener mucho cuidado con esto, hermano. Ahora, si tienes un problema de esos, no busques un psicólogo. Busca a Dios. No busca un psiquiatra. Busca a Dios. Él sí te va a escuchar. Él sí sabe el problema de nosotros. No es lo que dicen los psicólogos. Empezando por lo que es Sigmund Freud. ¿Quién fue él? ¿Quién fue él? Y lo pueden conocer en las redes sociales, conocer todo lo de él. Sacando ideologías baratas. ¿Cómo es posible que este hombre, supuestamente un sabiondo, un científico, un sabiondo pues, en todo sentido literal de la palabra, escriban un libro y diga que es que una mujer se embaraza porque tiene un problema hormonal y que lo único que desea en su corazón es no tener relaciones sexuales con su esposo? ¿Quién está loco ahí? Empezando de que en su libro le dicen el honorable ateo. Por Dios. Honorable ateo. Si la palabra de Dios dice que el ateo es un necio. Dice la palabra de Dios que vamos a ver si lo encontramos por acá, en Proverbios, el necio dice en su corazón que no hay Dios. Eso es lo que Dios tiene para nosotros el día de hoy. No juguemos con nuestro cuerpo y lo que hay dentro de nosotros. Busquemos a Dios. Este es el momento. Los tiempos están difíciles ahora. Mi Señor Jesucristo pronto viene. Él lo prometió. Él dijo, en la casa de mi Padre muchas mansiones hay. Voy pues a preparar mansiones para vosotros. Y cuando ya esté listo, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Hermanos queridos, en este momento, ya sabéis por todo lo que yo pasé con el cáncer. Y a pesar de que me lo dijeron varias veces, de que en muy poquitos días, 30 días, precisamente me decían que me iba a morir. Hace 7 años me dijeron eso, me amenazaron con eso. Pero yo confié en Dios y confío en Dios. Y le entregué mi alma y mi espíritu a Dios y le dije, Señor, aquí estoy. Pero Dios tuvo misericordia de este pecador. Me curó un cáncer en la sangre, en el cerebro. Una leucemia linfoblástica tipo T.
Y le doy gracias a Dios porque Dios me dio la oportunidad de seguir adelante y venir y aquí, porque yo hago esto porque de verdad estoy agradecido con Dios. Yo sé que Dios ha sanado a mucha gente, pero no toda esa gente ha venido o ha regresado a darle honra y gloria y darle gracias a Dios. Como esos 10 leprosos que sanó nuestro Señor Jesucristo. Fueron 10 y solamente regresó uno a darle honra y gloria a Dios. Ese es el momento de venir, pero yo le doy gracias a Dios, pero también quiero darle gracias a Dios por muchas personas. Le doy gracias a Dios por la vida de Luz Amparo y de toda su familia allá en Texas. Le doy gracias a Dios también por Blanca Lucía allá en Boston. Le doy gracias a Dios también a Carlos Arias y toda su familia allá en North Carolina. Le doy gracias a mi esposa que estuvo ahí a un lado, luchando hombro con hombro de la mano de Dios con este siervo que les está hablando en este momento. Le doy gracias a Dios por la vida de los hermanos en la iglesia La Roca en Hayward, al pastor Homero y su familia, al hermano Jaime Águila, al hermano Jaime Martínez, a todos esos hermanos queridos que de una forma u otra cuando estaba yo en ese lecho ya para morir, fueron y me dieron la mano. Sin olvidarme de mi hermana pequeña, de Yanira López Córdoba, allá en Los Ángeles, California. Un saludo muy especial, hermanita querida, porque Dios te utilizó a ti para que me hicieran ese trasplante de médula ósea. Y estoy aquí para darle gracias a todos. También un saludo también a Edu Joachim y a toda su hermosa familia, por todo lo que hicieron por nosotros, no solamente por mí. A toda la familia Quiñones, que se hicieron presentes también, porque no me olvido de eso. A toda la familia Giraldo Posada, mi hermosa familia, mi tía Jena allá en España. A todos aquellos que contribuyeron de una forma u otra. A Marina, al mellizo, Jorge Mellizo allá en Colombia. Y son muchos. Y le pido a Dios por todos. Por aquellos que oraron. Por mi mamá, por mi hijo, por mi hermano Milton. Por todos nuestros hermanos, por nuestros hijos. Pedimos por todos y cada uno de ellos. Te pedimos por la familia Vigenor Gómez allá en México. Por la familia Rivera. El hermano Mariano pide desde lo más profundo de su corazón por toda su familia, por la familia Rivera Gómez, por la familia Rivera Vigenor, por la familia Rivera Pinto, por la familia Vigenor Rodríguez, por la familia Rodríguez Fuentes, por la familia García Rodríguez, por la familia Rodríguez Rojas, por Cerón Guzmán, por toda la familia del hermano Mariano, que de verdad él está muy agradecido con Dios, porque Dios le ha mostrado, él le ha abierto la puerta a mi Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo está obrando en él. Y de verdad nos sentimos halagados. También oramos por José Luis y por toda la congregación allá en Puerto La Cruz, allá en Venezuela, por su hijo, por Callita, por todos, por Claudia, por Jenny, también allá por la familia allá en España, en Sevilla, España, por Jenny, por Claudia Tobar, por Magdalena Mosquera, por toda nuestra familia. Son muchos hermanos. Le pedimos por la señora Magda Maldonado, por Miguel, por Fran, por la hermana Alicia, por Judy. Le pedimos por Joseph. También pedimos por la vida
por la vida y por la salud de todos los enfermos, hermanos. Sabemos que esto se va a poner peor en estos días y debemos venir y ponernos a cuentas con nuestro Señor antes que sea demasiado tarde. No creamos, hermanos, que el remedio que mucha gente ha recibido en estos días, que han creído que es la marca de la bestia, no crean que ese remedio le va a hacer bien a la humanidad. Esa nanotecnología va a ser y va a repercutir mucho en nuestro cuerpo a los que hayan recibido ese remedio. Por eso oramos por todos y cada uno de nosotros. Y vamos a orar y vamos a pedirle y a darle gracias y honra y gloria a nuestro Dios, al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, Padre, gracias te damos, Señor. Tu palabra ha sido expuesta. Gracias por ese mensaje, Señor, que ha llegado a lo más profundo de nuestros corazones, Señor. Y te pedimos, Padre Santo, que hables, Señor, a través de este mensaje a los corazones, Señor, que se han conectado el día de hoy, Señor, y a los que nos van a escuchar a través de las redes sociales, Señor. Sabemos que tenemos un corazón duro, Señor, y que no lo queremos abrir, Padre Celestial. Pero estos mensajes, Señor, serán grabados y se quedarán grabados, Padre Santo, en las redes sociales. Porque muy pronto los vamos a necesitar, Señor. Si es que nos permiten volverlos a leer o volverlos a escuchar, Padre Santo. Porque quizás hoy sea el último día, Señor, para recibir el mensaje de salvación, Señor. Porque sabemos, Señor, que tu venida está muy, muy pronto. Muy pronto vas a regresar, Señor. Muy pronto vas a enviar a tu amado Hijo Jesucristo nuevamente. Pero no lo vas a enviar, Señor, como ese cordero, Señor, a entregar su vida en la cruz, Señor. Vas a venir, Señor, como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Como el León de Judá, Señor. A juzgar a vivos y a muertos, Señor. Pero gracias, Señor, porque nos has dejado estos mensajes, Señor. Gracias, Señor, porque estos mensajes han quedado en lo más profundo de nuestro corazón, Señor. Y permítenos, Padre Santo, que no se queden ahí, sino que seamos, Señor, esos parlantes, Señor. Que sigamos hablando, que seas tú hablando en y a través de nosotros, Señor. Pero ante todo, Señor, que hable en nosotros mismos, Padre Santo. Te damos gracias por todo, Señor. Gracias y te damos gracias y bendice a tu pueblo santo Israel, Señor. Bendice a todo el grupo de oración a Adonai Jireh, Señor. Señor, tú nos pusiste aquí, Padre Santo. Nadie viene aquí si tú no lo envías, Padre Celestial. A todos los que no vinieron, Señor, bendícelos, Padre. Y que seas tú hablando en sus corazones, Papito Dios. Te pedimos también por el grupo de oración, salvos por gracia, Señor. Y por todos aquellos, Señor, que van a recibir con gozo este bendito mensaje, Padre Santo. Gracias por darme la oportunidad, Señor, de venir nuevamente, Señor, delante de ti y ser el portavoz de este grupo, Señor. Bendícenos, llénanos de tu gracia, llénanos, Señor, de tu fe. Aumentanos la fe cada día, Padre. Por eso, llenos, Señor, de tu Santo Espíritu, te damos gracias. Te alabamos, te bendecimos y glorificamos tu santo nombre en el bendito y dulce nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Y el grupo de oración llenos del Espíritu Santo decimos y clamamos amén, amén y amén. Hermano, gracias. Gracias, un saludo muy especial. Espero en Dios que reciban estos mensajes. No hagan oídos sordos. No hagan oídos sordos a estos mensajes. De verdad que es con amor que lo hacemos. Y dice la bendita palabra, como si fuéramos mensajeros, como si fuéramos embajadores de Dios, llevando su bendita palabra, llevando este mensaje de salvación, porque de verdad, porque pronto vendrá sobre este mundo destrucción repentina. Esto aún no ha terminado, y lo que ha sucedido, hermanos, no es comparado con lo que vendrá. Un saludo muy especial y los amamos mucho en el nombre del grupo de oración Adonai Jireh. Dios los bendiga.